Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a Por Escrito, estamos en un programa más en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a nuestro programa Por Escrito. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Yo soy Raúl Sanz, me da mucho gusto saludarles como siempre. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos y escúchenos al mismo tiempo a través de YouTube. Y recuerde, le hago 2 invitaciones cada semana. Una, que nos escuche a través de Radio Anáhuac, o también puede hacerlo en punto de las 9 de la noche con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Vamos a ensayar en el programa del día de hoy una de las formas narrativas, pues al menos académicamente más buscadas, más queridas, más difíciles, menos simpáticas, pero al mismo tiempo creo que tiene una historia muy nutrida y es lo que nos permite, al menos académicamente, avanzar en conocimiento. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Perdón, es que se anda enojando aquí Juan Carlos y tira los audífonos. Cuidado, Juan Carlos, no te vas a caer. Déjenme platicarles del tema del día de hoy, que es un tema académico, como bien decía Juan Carlos, pero es este momento en el que la academia, la ciencia y la literatura se abrazan y hasta se besan. Y es el ensayo, y en esta ocasión vamos a hablar del ensayo literario. También, digamos, otro conocimiento, otra área del saber que se ejercita es la filosofía, y estoy hablando del ensayo literario. En el ensayo literario, sobre todo en la actualidad, y como lo decía Juan Carlos, ya tiene larga historia, pero especialmente en la actualidad, es este remanso que nos permite reflexionar y generar polémica, argumentación, y desde mi punto de vista es en donde se genera civilización. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar mis ideas, pero también puedo expresar mis acuerdos, mis desacuerdos, y lo hago de la mejor manera que puedo, que es a partir del intelecto, haciendo uso de la palabra. Sí, es uno de los géneros literarios, yo creo que más utilizados, sobre todo en el plano académico, desde luego, pero también dentro de la literatura en general. Y una palabra que le escuché ahorita decir a Ceci me parece la clave de todo: reflexión. Y creo que para eso sirven precisamente los ensayos, para reflexionar puntos de vista, ¿no? Algo que me gusta del ensayo, sobre todo en una época tan modernista o que procura ser modernista como la que estamos viviendo, en espacios en que cada vez haya más posibilidades de expresar tus ideas, espacios abiertos, vamos a llamarlo así. Y dentro de la literatura yo creo que este es el gran espacio de apertura para expresar esas ideas. Pero vaya, o sea, y no me dejarán aquí mentir Ceci y Juan Carlos, que también son académicos, ¿no? Es un pleito constante con los alumnos muchas veces pedirles un ensayo, porque si bien les estás dando un gran panorama, un gran instrumento para que aborden cualquier temática, se les olvida a veces lo que es un ensayo. No importa si lo recalcas, a veces lo confunden con un resumen, con una síntesis, y un ensayo carece completamente de eso, ¿no? Entonces es muy importante que el entendimiento de los ensayos es: expresa tus ideas, expresa tus puntos de vista. Ahora, no es hablar por hablar, hay que argumentar, palabra que también utilizó Ceci, hay que investigar, hay que tener, como decía mi abuela, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Para tener las pruebas y entonces a partir de ahí abordar. Eso no quiere decir que todos vayan a estar de acuerdo contigo y por eso se genera la polémica, pero ahí lo interesante es lo que cada quien tiene en mente y quiere compartir. El filósofo alemán Immanuel Kant dice: sapere aude, atrévete a saber. Y atrévete a saber por ti mismo, en un ensayo maravilloso que le dejo siempre a mis alumnos, que se llama ¿Qué es la ilustración? Especifica esto: hay que atreverse a pensar por uno mismo, hay que ser mayor de edad
Pero aquí es muy interesante porque no se trata únicamente de escupir mis ideas sin ton ni son. Eso no es un ensayo. Ya hablaremos del padre del ensayo, por supuesto, pero lo muy relevante es que yo puedo atreverme a decir cosas que pienso con un sustento. Y por eso es necesario citar a Raúl, citar a Ceci, citar a la gente de producción en las cosas que ellos también han producido, para de esa manera construir conocimiento. No es mi mera opinión, es una opinión que sostengo yo con base en otros que también han pensado el asunto y que robustecemos el argumento. De eso se trata el ensayo. Y a partir de eso, mi querido Juan Carlos, es que el ensayo no busca la división, el ensayo busca tratar de explicar mi punto de vista a partir de fundamentos, a partir de ideas, a partir de respeto. Y cuando yo entiendo lo que tú estás escribiendo y tu opinión, lo que Raúl está escribiendo y su opinión, lo que todos en general estamos escribiendo, se forma una especie de conciencia colectiva. Y entonces ese es el testimonio de la actualidad, ese es el testimonio que cada generación va dejando para la posteridad. A mí, tú sabes, y ustedes saben que Berlín, Adorno, me encantan. Y Adorno dice algo muy lindo, y es que el ensayo pone en evidencia que este es mi pensamiento como yo lo digo. ¿Qué es lo que digo? ¿A quién se lo digo? Y esta conciencia implica que reconozco que hay algo que es importante para mí, pero quiero compartirlo con los demás y quiero que los otros lo lean. Ahora, seamos también muy objetivos y sinceros en esto, ¿no? El ensayo también puede ser un poquito el escudo protector de decir, yo te comparto mi opinión, pero no tienes que pensar igual y yo. La verdad es que en los ensayos uno también busca el sentido de persuasión, y los que estamos Claro. envueltos en la comunicación sabemos que una de los pilares de la comunicación es la persuasión, ¿no? El convencimiento de una idea que se vaya extendiendo, que se vaya expandiendo las mentes de las demás personas. De ahí la importancia, y fíjense, viene la contraparte del ensayo, el generar el pensamiento crítico. Yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos, yo en mis clases, ¿qué les voy a impartir? ¿Qué contenidos? Los que a mí me gustan, en los que yo creo, pero eso no significa que yo sea el dueño de la verdad. La labor de ustedes es investigar, y si encuentran algo con lo que no están de acuerdo, generen esos argumentos y pueden rebatir entonces, ¿no? Y no tienen que pensar exactamente igual que yo. Entonces es un juego muy interesante en este caso, en el plano de la escritura con el ensayo, es decir, yo expongo mis ideas con argumentos, con fundamentos, con lo que otros ya han generado y producido, pero ahora tu labor es, ¿te creíste todo lo que te dije en el ensayo? ¿Ya te lo comiste completito? ¿O vas a empezar a investigar más contenidos en relación? Porque como yo les digo siempre en la historia, todo tiene un lado B, entonces búsquenlo. Con temor a equivocarme, creo que fue Jean-Paul Sartre quien al final de sus días dijo, me arrepiento de todo lo que dije, no dije nada que valiera la pena, y todos sus seguidores quedaron así como traumados. A ver, también es bien interesante cómo surge el ensayo y la época en la que surge, ya en lo que llamamos hoy la modernidad. En un libro gigantesco que leí el año pasado de Peter Watson, que se llama Historia de las Ideas, me quedó muy claro que surge el individualismo como meta intelectual. Quiero hacer una diferencia entre lo que será el ensayo, que surgirá en esta modernidad, y a diferencia del tratado. Los antiguos griegos y romanos, sobre todo estoy pensando en Séneca, estoy pensando en Cicerón, hacían más bien tratados donde ellos escupían sus ideas, pero no solventaban las ideas con base en las ideas de otros, que esa es la gran originalidad de Michel de Montaigne. Y lo otro que es fantástico en Montaigne, ya hablaremos de esto en conversaciones, son la multitud de temas que se le ocurren. De verdad, la cosa más inverosímil que podía pasarle por la cabeza es lo que trataba de ensayar, y gracias a que tenía una estructura y había leído mucho, y por eso el ensayo sí es difícil y sí es exigente. Y claro, el ensayo académico, porque lo que haga Montaigne es un poco menos académico de lo que exigimos el día de hoy, es durísimo, es fundamental, es fuerte, pues. ¿Algún último apunte antes de ir a la siguiente sección?
Pues platicaremos muy a fondo de la diferencia que hay entre el ensayo filosófico, el literario, que es el que nos ocupa, y el académico. Y también creo que sería interesante al ratito platicar de la estructura de un ensayo, ¿no? Porque aquí estamos Claro. platicando el ensayo, y a lo mejor hay personas allá afuera que dicen, ¿y cómo es un ¿Y qué es ensayo? eso? ¿No? O sea, hemos hablado de opiniones, de puntos de vista, hablaremos también un poquito de la estructura. Muy bien, pues vayan pensando cuál es el mejor ensayo que han escrito ustedes para que lo podamos compartir con el público. De momento, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Pues me gustaría en esta sección hablar de cuál es el origen y cuáles son las raíces antiguas del ensayo literario. El ensayo literario es verdaderamente uno de los géneros que ha tenido más desarrollo y la importancia que tuvo en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la retórica siempre fue altamente valorado, especialmente en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque la habilidad con las palabras permitía no solo el deleite estético, sino algo todavía más importante, la oportunidad de ganarse adeptos en el juego de la política. Por lo tanto, el aprendizaje de la retórica era uno de los elementos totales de la educación griega, tanto en las posibilidades que habría el dominio del lenguaje como el valor que la retórica tenía para la filosofía. ¿Cómo podemos entonces definir la retórica? La retórica es esta disciplina que se dedica tanto a la construcción de discursos persuasivos eficaces como a la teorización sobre el modo en cómo se consiguen buenos discursos. Es una disciplina, por lo tanto, teórica y aplicada que habla sobre la capacidad de convencer con el uso de la palabra. El interés por el estudio de la lengua al servicio de la persuasión, y ahí destaca en los filósofos de la antigüedad personajes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, y en retores como Cicerón o Quintiliano. La retórica entonces constituye así la primera reflexión sobre el discurso y sobre el uso lingüístico al servicio de una intención comunicativa. El propósito es el reto u orador que quiere convencer a su auditorio de su opinión para orientarlo hacia una determinada actuación. Por eso fue por lo que más adelante aquellos que se pasaron de listos y abusaron de la retórica la enviaron a un desprestigio total, porque la gente puede ser convencida, pero no es tonta, y se dan cuenta cuando ha sido engañada. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es esta denominación retórica que no estaba cargada de connotaciones peyorativas ni de exageraciones caricaturescas. En un sentido estricto, sofista significa el portador de la verdad. Este es un término bastante nuevo aplicado a los profesores que enseñaban el nuevo saber, es decir, la literatura, la ciencia, la filosofía y especialmente la oratoria. La preocupación de estos caracteres formales de la poesía por sus contenidos extraliterarios, el sofista, por lo tanto, se convertía en el creador de la ciencia del espíritu. Imagínense qué importante, que defiende la palabra. Es esta la expresión de las ideas, también el instrumento inevitable con el que vamos a estar transmitiendo el pensamiento. Por lo tanto, su interés por la demostración mediante la palabra lo lleva al estudio de las figuras del discurso, de la retórica, de la investigación científica, del lenguaje, de la gramática. Y por eso es por lo que el sofismo se relaciona con el ensayo literario. El auge del sofismo llevó a la creación de obras literarias que abandonaron el corral de los discursos políticos por fortuna y se convirtieron en lo que hoy podríamos llamar el antecedente de los ensayos literarios. Son ejercicios que eran comunes en las escuelas de retórica influidas por el sofismo, que era esta adopción de causas imposibles. En estos ejercicios, los retores adoptaban un tema que se consideraba
indefendible y argumentaban a su favor, y para esto emprendían la defensa de personajes históricos que eran recordados como villanos, o personas que tenían defectos físicos, que fueran en contra del ideal de la belleza, o criaturas molestas o intrascendentes, simplemente objetos cotidianos. En este afán, los argumentos rozaban en lo cómico, en lo metafórico, y los oradores acudían a mitos pocos conocidos, algunos los inventaban y terminaban confeccionando un texto que, más allá de manipular o de conmover a su audiencia, la entretenían. Estos discursos se decían antes de discursos más largos, como una especie de apertura de telón a los que ya serían más serios o con temas más profundos, y de esta manera los sofistas se atraían la simpatía del público provocando risa. ¿Te atreverías tú a hacer un ensayo de este estilo? Conversaciones. Pues hemos llegado ya a nuestras conversaciones. Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar? Me gustaría comenzar, fíjate que por una parte muy curiosa, que es la personalidad de los ensayistas. Y es que cuando tú estabas hablando de Montaigne, también pensaba en Ibsen, que tenían características muy curiosas. Parecía que eran personas tontas, fíjate, y vas a ver por qué. Porque siempre estaban abstraídos en sus ideas. Ellos parecía que eran flojos, porque toda la vida se iban a la misma hora, se sentaban en el mismo café a, pues, a observar, y a partir de sus observaciones diarias, ellos generaban sus reflexiones. Entonces, la verdad es que esa a mí me parece una vida deliciosa. A mí me encantaría, o sea, me encanta irme a sentar al mismo lugar, tener mi rutina de observación, etcétera, para poder después escribir. Pero bueno, yo creo que lo que hicieron estos dos, sobre todo Montaigne, que es el padre del ensayo moderno, viene a partir de la reflexión, de esa paciencia de estar viendo, de poner atención, de focalizar y de tener muy claro lo que quieres decir, porque creo que esa será la simiente con la que uno puede empezar a generar lo que es un ensayo. Me pareció también muy interesante la receta del ensayo, que es de la que hablaba Raúl hace rato. ¿Cómo se Sí, hace un ensayo? sí, y a ver, aquí algunas ideas que también me quedaron desde hace ratito, ¿no? Del ensayo. Yo creo que es uno de los géneros literarios en que más se involucra al lector, ¿no? Y esto es muy interesante, porque digo, el lector siempre va a estar involucrado en las lecturas, en la novela, en la ficción, en lo que ustedes me digan, en el cuento. ¿Por qué? Porque lo que estás leyendo de una u otra manera genera emociones, sentimientos y pensamientos de la persona. Pero el ensayo ya lo platicábamos hace rato, dependiendo de lo que se escriba, o te puede persuadir o se puede convertir en algo muy polémico. Y entonces es ahí el lector cuando justo en ese momento puede decir, ah, lo que está escribiendo no le creo nada, y se puede hasta enojar, y puede empezar a contradecir, ¿no? Todo lo que está ahí escrito. Entonces yo creo que es un género que lo hace sumamente interesante, y esto me lleva a uno de los objetivos más importantes que considero yo que tiene este género, que es el pensamiento crítico. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, pero no todo el mundo lo ejerce, ¿no? Y entonces el ensayo te obliga a eso, te obliga a generar un pensamiento crítico, porque a partir de lo que leas, insisto, puedes estar de acuerdo y puedes ahondar más en el tema, o puedes estar en desacuerdo y tendrás que encontrar argumentos que sostengan el por qué no estás de acuerdo. Algo que me gusta decir es que nunca se vale decir sí porque sí o no porque no. Las únicas dos personas que te pueden decir sí porque sí o no porque no son tus papás, y no nos queda de otro, ¿no? Cuando te dan permiso de algo o no. Fuera de ellos, siempre tienes que encontrar los argumentos, sustentar en aquello con lo que piensas para poder defenderlo. Y eso nos genera a todos un pensamiento crítico, ¿no? A diferencia de escuchar el otro día un programa de radio que hablaban del pensamiento crítico contra el pensamiento mágico. No tiene nada de malo el pensamiento mágico, pero yo creo que lo más importante es que todos empecemos a tener una crítica en relación a los temas de mayor interés, y el ensayo nos sirve para eso. Me hiciste recordar una caricatura que se llamaban Los Ositos Cariñositos. Sí, Ese claro. es pensamiento mágico. Y agarrados todos de la manita diciendo lo deseamos, y pasaba cuando se conectaban todos los ositos. Oye, es como los cuchillos, ¿no? En el programa que escuché de radio, lo de los cuchillos para que no llueva. Ah, bueno, por ejemplo, ¿No? y
Eso sí, Funciona, Raúl, cosas que funciona. hacemos, por supuesto, ¿Mandé? y el ¿Sí? pensamiento mágico. Sí funciona. No vamos a debatir ahorita, Ceci. Bien, a mí me pasa un poco que gustándome mucho la literatura, me fui volviendo muy académico y en lugar de andar haciendo obra literaria, terminé haciendo obra ensayística. Sí, Y a pues ver, te digo. me gusta porque efectivamente se genera este pensamiento crítico. Creo que hay que hablar de ya no sé si es Montaigne o Montaigne, como lo dice Ceci, porque es el hombre que se atrevió, claro, tenía muchas ventajas. Él era dueño de haciendas, tenía viñedos, entonces tenía mucho dinero y realmente era bastante ocioso. Pero dedicarse ociosamente a escribir sobre las cosas de la vida es muy interesante. Muy recomendable, por supuesto, comprar los ensayos de Montaigne. Eh, a ver, hay varias ediciones, muchas son únicamente algunas de los ensayos. Existe la obra completa, por supuesto, habría que elegir un poquito nada más para que se den una idea del tipo de cosas que escribía él allá hacia el siglo XIV, siglo XV, del castigo por obstinarse sin fundamento en la defensa de una plaza, sobre la edad, muy importante cuando uno va acercándose a la mediana edad, consecuencias distintas para las mismas acciones, sobre los caníbales, de la fuerza de la imaginación, de la conveniencia de jugar sobriamente de las cosas, perdón, de juzgar sobriamente sobre las cosas divinas, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede hacer ensayos sobre lo que quiera y uno puede estar obsesionado con sus propios temas. Mis temas son el tiempo, es la aceleración, pero cada uno de nosotros tiene un tema del que nos gusta investigar y eso es sobre lo que vale la pena ensayar. Fíjate que creo también, mi querido Juan Carlos, que los ensayos cuentan historias. Yo creo que uno de los libros de ensayos que a mí más me gustan y que más he disfrutado es el libro de ensayos de Chesterton. Chesterton tiene una serie de ensayos. Su tema era el asesinato, el crimen, la bondad del alma frente a la maldad, cómo así como decimos en la náhuatl, cómo el bien debe de vencer al mal, pero Chesterton se va a lo profundo, es decir, cuando él escribe sus novelas, escribe sobre asesinatos y su detective es un sacerdote, el padre Brown. Sin embargo, cuando está entrando al tema por el ensayo, realmente entra a una profundidad en donde incluso aspectos que podrían parecer muy bondadosos llegan a ser tan crueles que brota la maldad. Ese es Chesterton, un hombre que siendo católico en la Gran Bretaña ha padecido esta como segregación, cómo se ha ido desprendiendo el tejido social y creo que Chesterton no solamente como que pone ahí su punto de vista, nos narra historias y nos hace entender por qué él estaba tan preocupado y por la maldad del ser humano y por qué le interesaban tanto los crímenes y los asesinatos. Sí, y aquí, bueno, ahora habría que hablar muy brevemente, pero ¿cuál es la estructura que debe tener un ensayo o la que se procura, ¿no? Si lo ponemos ya en el orden cuando el producto está terminado, bueno, pues lo típico es que tenemos una introducción, tenemos un desarrollo, tenemos las conclusiones o reflexiones, ¿no? Al final. Sin embargo, aquí hay cuestiones muy interesantes. ¿Cuándo se debe o se debe procurar escribir una introducción, ¿no? De cualquier tema sobre el que escribamos? La mayoría de la gente empieza por la introducción cuando escribe un ensayo. La introducción la tienes que dejar hasta el final, porque la introducción lo que engloba es prácticamente un resumen de tu postura ante el tema que vas a abordar más adelante en el desarrollo. Y solo vas a poder escribir esa introducción, ese resumen, una vez que ya hayas escrito el desarrollo. De lo contrario, pues empiezas al revés, ¿no? Entonces, habría que mencionar eso. El desarrollo va a ser la parte, la carnita, el contenido, lo que tú estás sustentando, lo que estás defendiendo, donde están tus argumentos, obviamente. Y finalmente la conclusión, pues es el cierre, la reflexión, donde una vez más vuelves a refrendar la postura inicial y los contenidos que abordaste. Ahora, dentro del desarrollo, ¿qué es lo importante? Y era lo que mencionaba Juan Carlos hace rato y también Ceci. Estos argumentos
¿Cómo los defiendes? Pues a partir de lo que otra gente ya ha abordado. No importa si ha sido de manera presencial, en una conferencia, en un escrito, en una película, y lo vas a hacer a manera de citas. Y eso es muy importante porque ahí es donde le estás dando el verdadero crédito a lo que ya ha dicho alguien más y no te estás robando esas ideas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ahí tenemos la estructura de un ensayo. Pero ¿cuál sería, yo creo, el valor más importante y sobre todo el que yo decía hace rato, el persuasivo en tenor de un ensayo? Yo hablaría de la retórica. Y aquí les pregunto a mis dos compañeros, ¿qué se entiende por retórica? Uy, ahí voy a recomendar más bien el libro de Perelman de la nueva retórica, donde contradice un poquito a Aristóteles. Pero a Ajá, ver, es un poco el arte de la persuasión, ajá. el arte de poder convencer o al menos de poder invitar a que alguien que no tiene tus ideas pueda tomarlas. Y hay muchas estrategias para hacerlo y por eso hay tratados de retórica completos. Tú, mi querida Ceci, ¿qué entiendes por retórica? Vilipendiadísima la retórica porque entonces se confundió con la manipulación de Ujú. desde la antigua Roma prácticamente hasta el tiempo de la enciclopedia, la retórica tuvo como que muy mala publicidad, muy mala imagen, porque efectivamente cuando yo te trato de convencer te puedo manipular y no se trata de eso, se trata de que nosotros pongamos en juego nuestras ideas y si soy lo suficientemente convincente, entonces o sea, puedas compartir mis ideas, pero nunca, o sea, la retórica no miente, la retórica busca la congruencia, la cohesión, busca que el mensaje sea claro para que tú, a partir de tu leal saber y entender, puedas justipreciar estas ideas que te están poniendo en juego. ¿Pasé la Exacto. prueba, profesor Sanz? Están aprobados los dos, muy bien. No, efectivamente, es que el objetivo, aquí, de hecho, Juan Carlos llegó al objetivo y Ceci nos dijo la forma en que hay que llevar la retórica, es con el buen uso de las palabras, generar la idea que quieres compartir, en este caso, difundir, y finalmente el objetivo final es la persuasión. Muy bien lo dice Ceci, no la manipulación. La manipulación es otra cosa, la persuasión es el convencimiento simple y sencillamente de una idea. Y esa es la importancia. Luego la gente, yo lo veo mucho ahora con jóvenes que les vale un comino la retórica, el buen uso de las palabras. Uno luego no llega a entender el poder que tienes con las palabras, lo que puedes generar con las palabras y hacia dónde puedes llegar. Es un elemento, es un instrumento, yo diría, de los más poderosos que tiene a su disposición el ser humano, pero no todo mundo los utiliza adecuadamente, ¿no? Entonces, qué interesante aprender a tener una muy buena retórica, no importa si es verbal o si es escrita, para el convencimiento a partir de las Y palabras. para eso hay que leer, leer Sí. mucho, leer constantemente, generar nuevas ideas. Yo quisiera compartirles cómo fue que, pues casi cómo fue que me fui formando como profesor, un poco sin saberlo. Terminando la carrera, me dediqué a subrayar los libros, los ensayos, no las novelas, los ensayos que leía, porque es de ahí de donde surgen las ideas. Todos los libros que leo los subrayo si son ensayos. Y tengo una disciplina ya desde hace muchos años de pasar a la computadora todo lo que leo, todo lo que subrayé. Regularmente resulta ser el 10% del total del libro. Claro, es lo que a mí me sirve, son las ideas que a mí me surgieron. Y lo hago poniendo al pie de página y poniendo la bibliografía al inicio. De modo que, y en este momento puedo presumirlo, tengo ya casi 200 libros resumidos. De esta manera es mucho más sencillo para mí ya no ir al libro, sino ir a mi resumen de libro, donde ya tengo todo paginado y yo puedo citar con mucha facilidad a algún autor por esta disciplina. Claro, es una disciplina constante, es una disciplina que lleva tiempo, pero es una disciplina que te construye también como un académico que puede terminar haciendo ensayos. Qué maravilla. Oye, Juan Carlos, yo quiero ese trabajo, ¿eh? Lo tienes que compartir. Bueno, yo quisiera, me quedé patinando con esto que decía Raúl, de que las palabras son muy poderosas. Jordi Sierra y Fabre, que es uno de los autores españoles vivos más importantes en este momento, él dice que las palabras son tan potentes que las palabras duelen, o las palabras hacen cosquillas, o las palabras
te marcan. El día de ayer murió el padre Concha, que fue mi maestro, también un gran ensayista, y verdaderamente sus palabras eran de oro, sí te marca, o sea, las palabras que te pueden llegar a animar, las palabras que te pueden llegar a consolar, las palabras que faltaron escucharlas, que dejaste de decir, las palabras que te llevaron a ser una mejor o una peor persona, las palabras tienen un poder maravilloso. Por eso, y tanto Raúl como Juan Carlos saben, a mí Wittgenstein me vuelve loca porque efectivamente son mis palabras, es mi lenguaje lo que va a generar la frontera de mi propio ser, así de poderosas son las palabras. Y yo quisiera detenerme en este sentido, en un ensayo muy doloroso, que es El diario del dolor de María Luisa Puga. A María Luisa Puga, como a muchas autoras mexicanas, se le ha cometido la injusticia de no leerla tanto. Esta es una mujer muy lúcida, acapulqueña, por cierto. Acapulqueña le tenía miedo al mar y se fue a vivir a Roma, en donde ella decía que si se ponía de puntitas alcanzaba a oler el mar. Era una mujer que tenía una pluma extraordinaria, pero ella padeció artritis deformativa desde muy jovencita. Entonces, Diario del Dolor son 100 fragmentos que se fueron tejiendo como si fuera un ensayo a partir de su lucha personal contra esta artritis reumatoide. Es verdaderamente un ensayo literario muy potente y hay que leer a las autoras mexicanas. María Luisa Puga, verdaderamente todo lo que escribió, desde cuentos, ensayos, novelas, es magnífico. A mí también me encanta la playa, Ceci, y tampoco me meto al mar, ¿eh? Y eso creo que Ella ustedes lo saben muy bien. Nos consta, Les consta. Pero me gustó mucho toda la reflexión que acabas de hacer, Ceci, sobre la palabra. Creo que hasta estaba pensando, deberías hacer un ensayo sobre todo lo que acabas de decir justamente, porque sí, las palabras son increíblemente poderosas. Con las palabras puedes hacer reír, puedes hacer llorar, puedes lastimar incluso más que físicamente, puedes acomplejar, puedes dejar una marca eterna en una persona con todo lo que digas, puedes mover cosas, sociedades, masas gigantescas en pro del bien o en pro del mal. O sea, ustedes piensen nada más en un personaje que hemos abordado en otros temas aquí como Adolf Hitler en su momento, ¿no? A partir de la retórica de la que hablamos hace rato, es el convencimiento de una idea y que generas pues todo lo que ya nosotros sabemos que pasó en ese periodo de la historia, ¿no? Y así, entonces las palabras tienen un poder increíble. Hay que aprender a utilizarlas, hay que aprender a escribirlas, no nos olvidemos de escribir, es no solamente hablar bien, es escribir bien, porque al final del día nuestras palabras a lo mejor quedan en el aire, los escritos pueden durar una eternidad, ¿no? Entonces, escribamos, vamos a tratar de promover las ideas que tengamos y estar abiertos también al debate, y aquí vendría la pregunta obligada que Juan Carlos como que contextualizó hace ratito con una cortina, ¿no? El panorama. ¿Cuál es el mejor ensayo que has escrito, mi querido Juan Carlos? ¿Cuál es el mejor ensayo que has escrito, Ceci? El mejor ensayo yo creo que es el último que escribes siempre, porque la idea es superarte, mejorarte. El año pasado tuve una publicación, aquí en el programa hemos hablado ampliamente sobre las maldiciones y precisamente haciendo un juego con lo que ya había dicho Ceci, con Wittgenstein, donde el límite de nuestro lenguaje es el límite de nuestro pensamiento. eh, lo mismo pero con John Austin, cómo hacer cosas con palabras, es un ensayo magnífico que me dio pie a entender que la maldición es algo que quieres que ocurra y uno maldice con toda la esperanza vertida en ello, pero la maldición tiene siempre una abertura. Si se llega, si se hace algo, se puede romper esa maldición. Y entonces uno utiliza la literatura y nos podemos ir a Tolkien y la maldición de Mandos. Me obsesioné con esta nueva serie de The Witcher, donde hay muchísimas maldiciones. Y entonces la maldición literaria, ya hemos hablado de la maldición de Enkidu hacia el cazador y hacia la cortesana. Y entonces uno empieza a utilizar y a juntar los elementos. Y bueno, ahí me salió un ensayo bonito que se dio a llamar La maldición como figura narrativa. Con razón, Ceci, Juan Carlos siempre está maldiciendo, ya entendemos muchas cosas, ¿verdad? En México Sí, te digo, ya le voy a regresar su libro. Mi mejor ensayo, Raúl, si es el último que escribí, estoy escribiendo un ensayo sobre La Llorona.
muy interesante que me pidieron para una conferencia, pero sin duda el más entrañable que he escrito y que gracias, o sea, a Lima Clara, gané el premio Lima Clara en Argentina, es un ensayo que habla de escribir. ¿Qué se necesita para escribir? ¿Cómo hacer crecer las palabras para llegar a convencer y a conmover a las personas? Ese sin duda ha sido mi mejor ensayo. Muy bien, pues yo rápidamente, porque ya nos vamos prácticamente. Entonces, hablar el mejor ensayo que he escrito que me gusta mucho, justo lo publicó la revista Coma de la Universidad de Anáhuac, que es la Facultad de Comunicación, que se llama La evolución natural de la industria musical, ¿no? Esta Ay, qué era padre. digital en la que estamos viviendo, recordemos cómo antes comprábamos, adquiríamos música o la consumíamos, ¿no? Te gustaba una canción en la radio y comprabas el álbum que traía 10, 12 canciones y a lo mejor solo te gustaban 2 o 3. Y luego, pues de ahí llegamos a la era digital en la que ya podías comprar individualmente la canción. Y hoy en día, pues estamos en la era del streaming, de Spotify, de Apple, todo lo que tenemos a disposición para escuchar exactamente lo que queremos, ¿no? Entonces, pues ahí rápidamente, porque ya no nos da tiempo, Juan Carlos. Ensayemos la salida, despedimos Exacto. el programa. Estoy muy agradecida. Fue un programa súper bonito. Me gustaría agradecer a Emma Botvic y a Ariadna Belén que nos ayudaron con el guión de este programa. Pues rápidamente, agradecimientos a todos los involucrados en este programa, porque sin ellos es imposible la realización del mismo. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al fabuloso Lalo Quevedo, a Brandon Hurley, y nos están visitando también Luis Felipe e Isa. Mandamos saluditos aquí en cabina, que su vida literaria sea muy ensayada. Ultimátum. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Jorge Luis Borges.